Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día tan especial. Hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020, el año de plenitud divina, en el que estamos morando bajo la gloria de nuestro Dios. Queremos darle gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Como dice la palabra del Señor, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Queremos agradecerle al Señor toda su manifestación gloriosa en el evento que celebramos en el altar intercontinental. Dios se manifestó de una manera especial, mostró sus credenciales y nosotros le entregamos a Él toda la honra y la gloria por todo cuanto Él hizo. Queremos darle gracias a cada uno de ustedes, los que participaron de ambos altares, los que participaron de uno. Juntos adoramos al Señor y Él se está manifestando de una manera muy gloriosa. Continuamos en esta tarde con el estudio de la palabra del Señor y los días jueves estamos hablando acerca de la imagen de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo que debemos manifestar nosotros aquí en la tierra, proyectar su imagen. Así que nos preparamos para en este momento entonces dar inicio a esta enseñanza. Le doy la más cordial bienvenida en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y vamos a invocar el nombre del Señor. Padre, queremos en esta tarde adorarte y darte gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y hoy nos concedes una vez más la oportunidad de que juntos podamos continuar con este estudio de tu palabra. Nos agrada estudiar tu palabra para crecer no solamente en conocimiento, sino crecer en tu propósito y en tu voluntad. Queremos que esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo continúe siendo nuestro Maestro, revelándonos las verdades contenidas en tu palabra y acomodando lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Queremos ser edificados y fortalecidos en nuestro ser interior y nosotros sabemos que ese es el deseo de tu corazón, por lo que anticipadamente queremos darte a ti por todo cuanto tú hagas en el día de hoy, la honra y la gloria, porque solamente a ti te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hace 2 semanas atrás empecé a hablar acerca del tema de la sumisión. Hoy continúo hablando de ese tema. La primera vez hablé acerca de la eficacia de la sumisión, sus efectos. Después hablé acerca de la sumisión a las autoridades y hoy voy a hablar acerca del tema la sumisión en el matrimonio. Conseguí una imagen que dice: casarse es fácil, mantenerse casado es el reto. No se trata de cuánto amor tenemos al principio, sino de cuánto amor construimos al final. Qué pensamiento más tremendo. Para entender los códigos domésticos que aparecen tanto en esta epístola, o sea, estoy hablando de la epístola del apóstol Pedro, como en las epístolas de Pablo, es importante que como lectores de hoy tengamos en cuenta los 20 siglos que nos separan de la época en que fueron escritas y la evolución de las instituciones sociales en las diferentes culturas. Así podremos entender mejor la intención y el fundamento teológico de los cuales parte el autor bíblico y en qué forma y grado su consejo es pertinente para nosotros hoy en día. Cuando un hombre se convertía, por lo general, traía a toda su familia a la iglesia. Estamos hablando en el primer siglo, cuando se escribieron estas epístolas.
Por contraste, una mujer que llegaba a ser cristiana, por lo regular iba sola a la iglesia. Bajo la ley romana, el esposo y padre tenía autoridad absoluta sobre todos sus familiares, incluso su esposa. Si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de su esposa, ello podía poner en peligro su matrimonio al exigir sus derechos como mujer libre en Cristo. Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos, indicándole que no tenían que predicarle a sus esposos. Bajo la circunstancia, su mejor manera de llegar a ellos sería mediante un servicio amoroso. Ellas debían mostrarles al esposo el amor abnegado que Cristo le mostró a la iglesia. Al ser esposas ejemplares, lograrían agradar a sus propios esposos. Por lo menos, los hombres dejarían que sus esposas continuaran practicando su religión extraña. En el mejor de los casos, sus esposos se unirían a ella y llegarían a ser cristianos también. En mi disertación del día de hoy, voy a tratar dos aspectos esenciales de este tema de la sumisión en el matrimonio. El primero, cooperación voluntaria. El segundo, honra y respeto. Vamos a ver este primer punto, cooperación voluntaria. Y este primer punto está basado en 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 6, que la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que, si alguno no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Que el adorno de ustedes no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus propios maridos. Así Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Amados hermanos y hermanas, nuestra sumisión al gobierno terrenal es agradable a Dios, aunque sea un César el gobernante. La obediencia de los criados a sus amos es grata a Dios, aunque algunos de estos sean crueles e injustos. De igual manera, Pedro dice que la esposa debe ser sumisa a su esposo, aunque alguno sea inconverso. ¿Por qué da más consejo Pedro a las esposas que a los esposos? En el tiempo de Pedro no gozaban de un mejor trato que los esclavos, las esposas. No gozaban de ningún derecho. Si un esposo se convertía al cristianismo, la esposa estaba obligada a seguirlo. Pero era imposible en esa cultura pensar que fuera la esposa la que cambiara de religión mientras su marido seguía siendo un inconverso. La mujer no tenía tal independencia en el primer siglo. Un hombre podía divorciarse, golpear a su mujer o hasta matarla
por un acto de desobediencia. Por eso, Pedro usó de discreción al aconsejar a las esposas. Notemos, en primer lugar, que no le aconseja a la esposa abandonar a su marido. La enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versos del 13 al 16, está de acuerdo con la de Pedro. Es bueno recordar las enseñanzas de estos dos grandes hombres de Dios en este tiempo en que todos buscan cualquier excusa para disolver el matrimonio. ¿Qué clase de sumisión recomienda Pedro a la esposa? El apóstol sugiere aquí una sujeción que derive su fuerza del amor de Cristo. Él pide que la mujer cristiana sea simplemente una buena esposa. Una actitud voluntaria y abnegada derriba más barreras que los argumentos, reclamos o sermones que se puedan dar. Esta no es una sumisión nacida de miedo. Esta es una actitud de sujeción basada en la palabra de Dios y motivada por el amor. La meta final de tal modo de ser es que el marido sea ganado para Cristo, posiblemente por ese silencioso sermón de la conducta de su esposa. Una vida transformada habla con mayor fuerza y claridad y a menudo es el modo más eficaz de influir en un miembro de la familia. Pedro les dice a las esposas cristianas que cultiven una hermosura interior y que no vivan preocupadas por su apariencia exterior. Ganarán a su esposo con el amor y no con su aspecto. Viva su fe cristiana serena y coherentemente en su hogar y su familia verá a Cristo en usted. En los versículos 3 y 4, Pedro presenta un contraste entre el adorno físico y el espiritual. Del adorno físico él dice lo siguiente: es apariencia externa, corruptible, caracterizada por la ropa, joyas, peinados ostentosos y maquillaje. Adorno espiritual, él dice, interno del corazón, incorruptible, caracterizado por la modestia, la discreción, la sobriedad, la bondad y un espíritu apacible. No debemos, amados hermanos y hermanas, obsesionarnos con la moda ni con las prendas. Hay quienes, mire, están pensando en esto. ¿Cómo hago yo para conseguir esta prenda? Para tener esto otro, esto lo otro. No debemos obsesionarnos con la moda, pero tampoco despreocuparnos hasta el punto de no atender nuestro aspecto personal, porque somos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Higiene, pulcritud y arreglo son importantes, pero mucho más lo son las actitudes y el espíritu de una persona. Hay quienes andan bien arreglados, pero tienen un espíritu, mire, son prepotentes, son orgullosos, son vanagloriosos, son groseros. Entonces, aunque es muy, muy importante la higiene y pulcritud, la pulcritud y los arreglos, es mucho más importante las actitudes y el espíritu de una persona. La verdadera belleza comienza por dentro y luego después se exterioriza, se hace visible. Así es que funciona esto. Pedro hace referencia a mujeres de la Biblia como ilustración. También la sociedad de ese tiempo, al igual que la actual, valoraba la apariencia externa e imponía normas
culturales sobre el adorno femenino. Como se muestra en Isaías capítulo 3, versículos del 16 al 24, se critica el adorno femenino costoso y exagerado, contra lo cual Pedro también pone en guardia a la mujer creyente, animándola a cultivar sobre todo la belleza interior. Es fácil, amados hermanos y hermanas, obsesionarse con las cosas externas, pero en realidad lo que cuenta son las cualidades internas de la persona. Lo externo está expuesto al deterioro, al desgaste y la corrupción. En cambio, lo interno está libre de todos estos peligros. Es mejor luchar por ese adorno del hombre interior, el cual permanecerá por toda la eternidad. El adorno exterior es pasajero. Cuando nos morimos, ni nosotros mismos nos vestimos, nos visten y nos ponen lo que quieran. Pero lo que llevamos adentro es importantísimo, se va con nosotros. Así que es mejor luchar por ese adorno del hombre interior, el cual permanecerá por toda la eternidad. Ser sujetas significa cooperar voluntariamente con alguien por amor y respeto a Dios por esa persona. Lo ideal es la sumisión, lo ideal es que la sumisión sea mutua. Abro paréntesis. Sométanse unos a otros en el temor de Dios, dice Efesios 5:21. Esto le mandó a decir el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, que el sometimiento debe ser de los unos para con los otros. La actitud de sumisión, aun cuando fuera de un solo lado, puede ser una estrategia cristiana eficaz. Jesucristo se sometió a la muerte a fin de que pudiéramos ser salvos. Quizás algunas veces debemos someternos a circunstancias desagradables con el propósito de que otros vean a Cristo en nosotros. Abro paréntesis. La sumisión cristiana nunca exige de nosotros la desobediencia a Dios, ni que participemos de lo que nuestra conciencia nos prohíbe. Cierro paréntesis. La sumisión unilateral requiere tremenda fortaleza. No podríamos lograrlo sin el poder de la maravillosa persona del Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Él es el que nos ayuda para que nosotros podamos ser sumisos, para que no haya en nosotros rebelión, rebeldía, insubordinación. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él transfiere de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo a nosotros para que podamos reflejar aquí en la tierra el carácter que reflejó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos estar preocupados por eso, porque esas son las cosas que cuando el Espíritu Santo las hace en nosotros, nos asegura que estamos caminando hacia la vida eterna, en la senda angosta que habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted procure, ore a Dios, pidiéndole al Señor que Él le ayude a que usted sea una persona sumisa. Vamos al segundo punto: honra y respeto. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ella con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas.
El consejo de Pedro no es unilateral. Así como los esclavos tienen deberes, también los tienen los amos. Los hijos tienen responsabilidades, pero también las tienen los padres. Las esposas tienen obligación a su marido, pero el hombre también tiene deberes que cumplir. El trato de los esposos cristianos debe ser mejor que el que dan los hombres que consideran a sus mujeres como ganado o mera propiedad. Espiritualmente hablando, no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Ambos son herederos de la gracia de Dios. El trato del esposo hacia su mujer debe ajustarse a las enseñanzas de Cristo en su palabra. Debe demostrarle amor, bondad. Usted, mi hermano, demuéstrele a su esposa amor, bondad, consideración y comprensión. El hombre debe mostrar honra y respeto a su esposa como vaso más frágil. Cuando Pedro llama a las mujeres vaso más frágil, no se refiere a una inferioridad moral ni intelectual, sino que reconoce las limitaciones físicas de la mujer. Las mujeres de su época, si no eran protegidas por los hombres, eran vulnerables a los ataques, maltratos y desastres económicos. La vida de las mujeres puede ser más llevadera hoy, pero sigue siendo vulnerable a los ataques criminales y al maltrato familiar. Y a pesar, nosotros nos damos cuenta la cantidad de femicidio. Es increíble la cantidad de mujeres que anualmente mueren en nuestro país y alrededor del mundo por hombres que son despiadados, hombres que no tienen piedad, que la maldad se anida en su corazón, que hay iniquidad porque se ha torcido el camino verdadero de Dios en el corazón de ellos. Amados hermanos y hermanas, a pesar del aumento de oportunidades de trabajo, la mayoría de las mujeres gana todavía considerablemente menos que la mayoría de los hombres. Y la mayoría de los pobres son madres solteras con hijos que han quedado criándolos ellas solas. Son los hombres los que son arrancados, en la mayoría de los casos son los hombres los que son arrancados de los hogares. Así hizo Faraón. Cuando Faraón quería destruir el altar familiar que hizo, él agarró a los varones israelitas y los puso a edificar 2 ciudades. Así que los sacó de su lugar y ellos ya entonces no pudieron seguir desarrollando con su familia el altar familiar. Y luego, después de eso, lo convirtieron en esclavo. Antes de que alguien se convierta en esclavo, dejará los deberes de la casa y sobre todo los varones. Hay varones que Satanás, por ejemplo, el faraón egipcio, le saca el dinero. Hay quienes cobran y se van con los amigos y se gastan el dinero de la quincena en una borrachera. Hay quienes se van con sus amigos y se gastan el dinero de la quincena en droga y no les importa con el hogar. En la mayoría de los casos, ese es el problema por el cual hay familias desintegradas, porque el varón no se quiere someter a la palabra de Dios, no se quiere someter a Dios. Dicen ser cristianos, pero no obedecen a Cristo. La vida de las mujeres puede ser más llevadera hoy,
pero sigue siendo vulnerable a los ataques criminales y al maltrato familiar. Hombres que golpean a las esposas. Yo he visto artistas de todo que salen ahí porque golpearon a su esposa, la marcaron toda. Es un verdadero desastre. Y en lugares donde prevalece el machismo, esto es algo indescriptible, amados hermanos y hermanas. Y a pesar del aumento de oportunidades de trabajo, bueno, siempre están los jefes que quieren que las subalternas se acuesten con ellos para poderle dar un ascenso. Esto es increíble. Pero nosotros tenemos que seguir la ley de Cristo. Un hombre que honra a su esposa como un miembro del sexo débil la protegerá, la ayudará y permanecerá con ella. Él no debe esperar que ella trabaje a tiempo completo fuera de casa y a tiempo completo en casa. Él la ayudará tanto como le sea posible. Hay algunos que ellos llegan, ambos trabajan, pasa a buscar a la esposa, llegan a la casa, la esposa se tiene que poner a cocinar y a lavar los platos, a hacer todas estas cosas. ¿Y qué está haciendo el varón? Viendo televisión. Es increíble. O sea, el varón tiene que ayudar tanto como le sea posible a su esposa. Permanecerá, los varones tenemos que permanecer sensibles a las necesidades de nuestras esposas y tenemos que dirigirnos a ella con cortesía, consideración, discernimiento y tacto. El respeto y la comprensión no eran virtudes apreciadas en una sociedad patriarcal. Pero Dios desde el primer siglo comenzó a escribir todo lo que nosotros tenemos en el día de hoy a través de todos los apóstoles, más a través de Pablo y de Pedro. Y pasaron los siglos y esa palabra fue cambiando nuestra sociedad. Y en base a esa palabra se han hecho muchísimas leyes en beneficio de las mujeres. Pero sin embargo, todavía nosotros seguimos viendo asesinatos y maltratos y todas estas cosas. ¿Por qué? Todo esto es porque los esposos no respetan, no comprenden. No valoran las virtudes de su esposa. ¿Sabe por qué? Porque vivimos como si estuviéramos en el primer siglo, en una sociedad patriarcal, porque la sociedad patriarcal es la que no reconoce a la mujer, no le da dignidad ni consideración. Pedro señala la posible fragilidad femenina, tomando en cuenta las cargas que impone el embarazo y la crianza de los hijos. Al recordar que la mujer y el varón son coherederos de la gracia divina, se puede pensar en que orarían unidos y que esa oración se vería dificultada si el marido olvidaba sus obligaciones de respeto y comprensión, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo número 7, versículos del 1 al 5. El esposo debe manifestar una actitud cristiana en todas sus relaciones familiares. A muchos les es difícil aprender la lección de la sumisión. No es fácil, pero ese es el énfasis del mensaje que da Pedro en estos versículos. Las razones finales debieran hacernos reflexionar seriamente.
La falta de sumisión a otros, abro paréntesis, por causa de Cristo, cierro paréntesis, puede afectar profundamente nuestra vida espiritual y llegar al grado de ser un estorbo para la respuesta a nuestras oraciones. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo, porque una relación viva con Dios depende de la buena relación con los demás. Jesús dijo que si usted tiene un problema con un creyente, primero debe solucionarlo antes de adorar, como está en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Eso significa que para obtener una buena relación con el Señor y para poderlo adorar, nosotros tenemos que solucionar todas las diferencias que nosotros tengamos con los demás creyentes y con nuestro prójimo. Este principio es importante también en las relaciones familiares. Si los hombres se aprovechan de su posición para maltratar a sus esposas, sufrirá su relación con Dios. El método de Dios es siempre el mejor. Miren lo que dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amados hermanos y hermanas, la sumisión cristiana ante las autoridades terrenales y en las relaciones familiares producen paz, armonía y seguridad. Dicha actitud, sin embargo, no se puede alcanzar a menos que prestemos atención cuidadosa a nuestra manera de vestir y lucir. Pero a la vez, nuestra apariencia externa solo podrá ser correcta cuando demos especial atención al estado interno y espiritual de nuestra vida. El aspecto espiritual de la vida cristiana depende de nuestra devoción y consagración a Dios. Su voluntad divina nos es revelada en su palabra. Para ser personas sumisas y agradables, primero es necesario someterse a la suprema autoridad de Jesucristo. Yo decía desde la primera disertación acerca de la sumisión, yo decía y siempre he dicho que el arma más poderosa que tenemos los creyentes es la sumisión. Usted puede ser muy poderoso en la oración, pero si no está sometido a Dios, su oración no tiene fuerza. Usted puede tener muchísimo conocimiento de la palabra de Dios y hasta puede predicar y enseñar, pero si usted no está sometida a Dios, eso no tiene mucha influencia. El arma más poderosa es la sumisión. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. En la única parte de la palabra de Dios que yo veo que el diablo huye de un creyente, es cuando el creyente está sometido a Dios. Entonces ese es el arma más poderosa. Algunos dicen que el arma más poderosa es la oración, pero si usted ora y no está sometido a Dios, esa oración no tiene fuerza. Si usted canta y no está sometida a Dios, ese canto no tiene ninguna fuerza, ninguna influencia. La sumisión. Nuestro Señor Jesucristo fue el más
grande adorador que pisó esta tierra, porque el Señor Jesús siempre estuvo sometido a la voluntad y al propósito de su Padre Celestial. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue para agradar a Dios el Padre. Y nosotros estamos llamados a que así como Cristo, nosotros los varones, estamos llamados que así como Cristo amó y se entregó por su iglesia, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas y entregarnos a ellas de la misma manera en que el Señor Jesucristo se entregó. Algunos lo que reclaman es que las esposas y los hijos les veneren, le rindan pleitesía o le obedezcan. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, tampoco los hijos nos obedecerán a nosotros. Usted anda en caminos torcidos. Usted anda en situaciones ocultas que nunca confiesa. Usted verá que en su propia cara los hijos reflejarán lo que usted hace en oculto. Porque hay más poder en lo que nosotros hacemos que en lo que decimos. Así que usted puede decirle a sus hijos, mire, no fornique, no adultere, pero si usted lo hace, al final, aunque usted le diga lo que quiera decirle, los hijos van a hacer lo que usted hace. Entonces, el principio es que el arma más poderosa que tenemos nosotros los creyentes es nuestra sumisión a Dios. Así que para ser personas sumisas y agradables, primero es necesario someterse a la suprema autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si en este momento hay alguien que está escuchando esta enseñanza y todavía no le ha abierto su corazón al Señor Jesucristo y le ha dicho, Señor Jesús, yo me someto a ti, yo creo en la obra que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, usted puede hacer una oración conmigo para invitar a Jesús a su corazón y someterse voluntariamente a Él. Entonces usted que me está escuchando, que todavía no ha recibido a Jesús, repita conmigo, Padre, en esta tarde, en esta noche, te doy gracias en el nombre de Jesús por la palabra que he recibido. Entiendo que debo ser sumisa a ti. Es por eso que abro mi corazón, como dice tu palabra, e invito al Señor Jesús a entrar en mi corazón para que Él sea mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Señor Jesús, perdona mis pecados, mis ofensas, mis iniquidades. Libérame con el poder redentor de tu sangre, hazme libre, lávame, límpiame, hazme una nueva creación para que pueda honrarte y glorificarte y para que pueda en esta vida caminar sometida a ti. Jesús, te declaro mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Me arrepiento de todos mis pecados, ofensas e iniquidades y te pido que me perdones y que el propósito y la voluntad tuya se cumplan en mi vida, Señor Jesús. Padre, en este momento oro para que el Espíritu Santo toque el corazón de aquellos que han confesado a Jesús como su Señor, Salvador y Redentor. Haz una obra maravillosa en ellos e inscribe su nombre en el libro de la vida. En el nombre precioso de nuestro
Señor Jesucristo. Yo quiero orar ahora con mis hermanos y mis hermanas para pedirle al Señor que nos ayude con este tema de la sumisión. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, danos la oportunidad de permanecer humillados delante de ti. Dirígenos para que cada uno de nosotros podamos ser más sumisos a tu voluntad y aprendamos a llevarnos mejor con los que nos rodean, pero de manera especial con los que conviven con nosotros. Que nosotros podamos dentro del hogar someternos los unos a los otros por amor a nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias porque tu propósito es derramar en nosotros tu naturaleza divina, transferir tu naturaleza divina para que seamos como tú, para que podamos reflejar tu imagen aquí en la tierra. Muchísimas gracias por esta palabra que nos ha dado en el día de hoy, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Espero volver a estar con ustedes el día domingo a las 5 de la tarde, si Dios nos lo permite. Y que cada una de estas enseñanzas que usted escucha, la palabra viva pueda quedar en su corazón, de tal manera que usted sea un imitador, una imitadora de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que llega el domingo a las 5 de la tarde, que el Señor le bendiga, le protege, le guarde, le prospere en todas las cosas, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en su vida. Bendiciones y nos vemos en la próxima.